Hola, ¿qué tal? Vamos con el video número 14 de la serie Siglo XIX Largo y segundo video sobre la emancipación e independencia de Iberoamérica. Para no perder la costumbre, estamos en el 21 de septiembre de 2023 a las 20:38. 8:38 p.m. en la ciudad de Madrid. El proceso de las colonias españolas para convertirse en naciones independientes se fraguó en dos etapas. La primera etapa fue la llamada etapa de emancipación, como vimos en el video anterior, y abarca desde 1809 hasta la derrota de Napoleón en 1815. Está definida por los análisis provincialistas y reformistas que realizan los intelectuales y políticos locales sobre las futuras naciones. La segunda etapa se explica por la radicalización de las posturas, al adoptarse la vía revolucionaria que desemboca en una guerra abierta contra la metrópoli y la culminación de la independencia de Iberoamérica en 1825, con la excepción de Puerto Rico y Cuba. Al conocer los sucesos de Bayona, de los cuales hablamos en los videos 10, 11 y 12, y la revuelta popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid, las colonias americanas reaccionaron de manera similar a la metrópoli frente a la invasión francesa. En septiembre de ese año, el deterioro de la situación militar obligó a que todo el imperio se reconociera como autoridad suprema, obligó a que en todo el imperio se reconociera como autoridad suprema la Junta Central. Esto lo hemos visto en los videos, repito, 10, 11 y 12. Esta Junta Central, constituida en Aranjuez y trasladada a Sevilla el 16 de diciembre de 1808. Por primera vez en la historia universal, una metrópoli, que pronto dejará de serlo, convocaba a los representantes de sus colonias. España convoca a los representantes de sus colonias a la península. La Junta Central declaró que las posesiones españolas de América eran reinos y provincias con los mismos derechos que los peninsulares. El imperio, así definido, quedaba como una federación de provincias, cuya unión constituía la nación española a ambos lados del Atlántico. La Junta Central, que tomó el poder patriótico en el sentido español, patriótico frente a los franceses o en contraposición a la invasión francesa, esta Junta Central dispuso el envío de representantes de Iberoamérica a Sevilla desde las posesiones americanas para iniciar un proceso constituyente que, como ya sabemos, después de este proceso constituyente se dio a luz la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la PEPA. Fue el acta de nacimiento de los procesos electorales del imperio. A partir de ese momento, entre 1809 y 1814, se pusieron en marcha 5 procesos electorales distintos que se convirtieron en un referente de participación ciudadana
muy significativo para toda Hispanoamérica. La Junta decretó que el número de representantes para la península fuera de 36 y 11 para las colonias, 10 para América y 1 para Filipinas. Las discrepancias y sublevaciones en lugares como Chile o Río de la Plata alargó el proceso electoral que, al disolverse la Junta Central para constituir el Consejo de Regencia y convocar elecciones a Cortes Generales en enero de 1810, seguía sin resolverse. Pero el desequilibrio en el número de delegados, 36 para la península, 11 nada más para las colonias, acentuó las protestas de las élites criollas, que negaron la legalidad del Consejo de Regencia al considerar el reparto discriminatorio. A esto se sumó en aquellos primeros meses de 1810 lo que parecía un hecho consumado, la derrota ante los franceses. Hispanoamérica sentía que España estaba a punto de ser derrotada por Francia. La trágica situación condujo a la formación de juntas en América para convocar cabildos abiertos que reemplazaran a los antiguos gobernantes. Aunque las colonias seguían fieles a Fernando VII, se enfrentaban a la posibilidad de pasar a manos del gobierno francés. El futuro del imperio español era incierto. Parecía próximo a derrumbarse. En el imperio aparecieron dos tipos de individuos, de personas, los fidelistas y los autonomistas. Los fidelistas pensaban que había que permanecer fiel a Fernando VII, y los autonomistas abogaban, la palabra lo dice, por la autonomía. El Cabildo de Buenos Aires, defendido por las milicias criollas que apostaron por la libertad de comercio y el fin de los privilegios de los peninsulares, el 25 de mayo de 1810, decretó la igualdad jurídica de blancos, indios y mestizos y sancionó su autonomía frente a España. Repito, Buenos Aires, 25 de mayo de 1810. La emancipación resultó ya imparable. Un año después, el 7 de mayo de 1811, Paraguay proclamaba también su independencia. En Venezuela, el miedo de las oligarquías criollas y también en Nueva España, hoy día México, el miedo de estas oligarquías criollas, tanto en Nueva España como en Venezuela, a los indígenas, a los mestizos, a los negros y a los pardos, que constituían más de la mitad de la población, y había razones, créanme, para tenerles miedo, obligó a las clases altas a alinearse con los fidelistas, intentando evitar una situación como la de Haití. La situación de Haití incluso fue amargamente criticada por Simón Bolívar, quien en una oportunidad dijo que ser gobernado por pardos era la peor desgracia que podía ocurrirle
a la América española. Por este miedo a indígenas, mestizos, negros de Venezuela y Nueva España, y por el ejemplo de Haití, fracasó la primera revolución. Aún así, en Venezuela, Simón Bolívar se puso a la cabeza del movimiento, intentando conseguir de los ingleses el apoyo para su causa. Los británicos tampoco se resistieron demasiado, después de evaluar los beneficios del comercio directo con las colonias hispanas, porque los británicos podían comerciar con la América española, pero a través de España, a través de la metrópoli, lo cual hacía que los productos le resultaran más costosos. Le convenía a Gran Bretaña la independencia de la América española para comerciar directamente con ella. En 1813, Bolívar declaró la guerra a muerte a los españoles, mediante un decreto muy famoso llamado Decreto de Guerra a Muerte. Ante la inminencia de una guerra civil, Bolívar redacta el Decreto de Guerra a Muerte para definir que no es una guerra civil, que es una guerra de España contra la América española, que no es civil, que es una guerra de independencia. El decreto de guerra a muerte dice algo así como: españoles y canarios, contad con la muerte aun cuando seáis inocentes. Venezolanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. Bolívar declara el decreto de guerra a muerte a los españoles y huye a Jamaica, rendido por los ejércitos realistas. En Jamaica inicia la formación de un ejército. En Nueva España, los intentos del cura Miguel Hidalgo, secundado poco tiempo después por el también sacerdote criollo José María Morelos, para alzar cerca de 25,000 peones y mineros, la mayoría indios y mestizos, a favor del rey y la Virgen de Guadalupe y en contra de los peninsulares, resultaron fallidos. En Nuevo México, los peones representaban el 50% de la población de Nuevo México, hoy México, de Nueva España, hoy México, y los mineros representaban el 30% de la población. No, perdón. Los indios representaban el 50% de la población de Nuevo México. La población en esa zona indígena era grande. Y los mestizos, el 30% de la población. Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo, declaró la abolición de la esclavitud por primera vez en América. La supresión del tributo indígena, es decir, de los impuestos que tenían que pagar los indígenas, y la nulidad de las castas. Adoptó alguna reforma agraria como el retorno de las tierras comunales a las comunidades indígenas, lo que le alejó de los terratenientes y de los intereses de los propietarios. A las élites mexicanas se les escapó el control de esta insurrección agraria y los resultados fueron dramáticos en Guanajuato, Valladolid y Guadalajara, llegando a masacrar a peninsulares y criollos. Valladolid hoy en día es una ciudad mexicana que hoy en día no se llama Valladolid, creo que se llama Morelos. La violencia apartó del movimiento a aquellos segmentos elitistas que en principio habían apoyado la insurgencia. Hay que hacer la salvedad, o sea, hay que hacer un paréntesis para comentar que la violencia contra criollos y peninsulares en ese momento en Nueva España fue
Esta violencia apartó a las élites de Nueva España del movimiento de insurrección contra la metrópoli, ¿no? Finalmente, la intervención de las tropas imperiales del Imperio Español terminó con la revuelta. A partir de diciembre de 1813, con el retorno de Fernando VII del exilio, comenzó un periodo de lucha, en este caso contrarrevolucionario, definido por el absolutismo y la imposibilidad de negociar con la corona. Es decir, Fernando VII regresa al poder e instaura una monarquía absoluta. En un primer momento, al rey le resultó imposible reunir tropas para enviar contra las provincias sublevadas en América, pues la península seguía envuelta en su guerra, la guerra de independencia contra el francés. Pero tras la caída de Napoleón en 1815, se organizó una expedición compuesta de 18 barcos de guerra, con 10.000 efectivos, que arrasó todo signo evidente de rebeldía en Hispanoamérica, excepto en Buenos Aires. El trienio liberal, que se inició en España el 1 de enero de 1820, con el pronunciamiento militar del teniente coronel Rafael Riego, jugó a favor de la independencia. El levantamiento impidió que la flota concentrada para intervenir en las colonias se hiciera a la mar. Y aún en contra de una gran parte de las élites criollas de México y Perú, se aceleró el proceso emancipador. La restauración absolutista de 1823 llegó demasiado tarde para restablecer una unidad imperial que ya estaba excesivamente debilitada. Los ingleses, por otra parte, tras la derrota de Napoleón, decidieron apoyar abiertamente a los sublevados de la América española. Lo mismo ocurrió con los Estados Unidos. Después de su segunda guerra contra Gran Bretaña, guerra que comenzó en 1812 hasta 1815, Estados Unidos, esta guerra hace incuestionable ya la independencia de los Estados Unidos, y Estados Unidos apoya a los sublevados de la América española. La joven nación resuelve o decide ayudar a sus vecinos del sur. La compra de Florida a España en 1822 y la definición de su política exterior a partir de proclamar la doctrina Monroe, 1823, sintetizada la doctrina Monroe en América para los americanos, no dejaba ninguna duda sobre su posición frente a los imperialismos europeos. En la serie de videos siglo XX cortos se habla más extensamente acerca de la doctrina Monroe. Como los propios libertadores, Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco de Miranda, Bernardo O'Higgins o José Gervasio Artigas, como los propios libertadores ya mencionados desconfiaban de la capacidad de sus propias sociedades para constituir gobiernos republicanos modernos, decidieron organizar unos ejércitos capaces de vencer a los realistas y así obtener la autonomía. Tras decretar su autogobierno en mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires pretendió separarse del virreinato de Río de la Plata, pero sin conseguirlo.
Montevideo continuó bajo el control de la Marina Española y Paraguay se retiró para proseguir su propio camino al declarar su autonomía. Dentro de la propia Buenos Aires se desataron fuertes enfrentamientos entre conservadores y radicales, comerciantes y terratenientes que se prolongaron hasta 1813, cuando se suprimieron los mayorazgos, la Inquisición y los títulos nobiliarios, a la vez que se otorgó la libertad a los hijos de las esclavas. Finalmente, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, se proclamaba la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata, actual Argentina. Las luchas también se sucedieron en Chile, donde se enfrentaron los reformistas contra los revolucionarios. La palabra lo dice todo, los términos lo dicen todo. En 1812 se refrendó un reglamento constitucional que reconocía la autoridad del rey de España, además de establecer un ejecutivo a cargo de 3 personas y un legislativo unicameral, Senado consultivo. Un año después desembarcaba por el sur de Chile un cuerpo expedicionario peruano, independentista, que prácticamente tomó el país. Perseguido por el ejército realista al mando del general Osorio, hubo de refugiarse en Mendoza, al otro lado de la cordillera. Es decir, en lo que hoy en día Mendoza está en lo que hoy en día es Argentina. Allí, otro de los próceres de la independencia, José de San Martín, nacido en 1778 y fallecido en 1850, quien acababa de retornar de España, organizó un regimiento muy eficaz y disciplinado, según las tácticas de la milicia española reformada por Carlos III, para invadir Chile. En enero de 1817, San Martín atravesó los Andes por sorpresa, facilitando a Bernardo O'Higgins y a los independentistas chilenos la toma de Santiago. El 5 de abril de 1818, tras una encarnizada batalla contra los realistas en Maipú, se proclamó la independencia de Chile. Al mando del Ejército Libertador de los Andes, San Martín decidió conquistar Perú. Para superar la barrera del desierto de Atacama, pidió apoyo a las flotas norteamericana e inglesa, que practicaban el corso en las costas del Pacífico, y en agosto de 1820 desembarcó en Pisco, Perú, con 4.500 hombres. Allí se enfrentaron a los realistas, que al estar muy divididos apenas opusieron resistencia. En julio de 1821, San Martín era proclamado en Lima protector del Perú independiente. Para ganarse las oligarquías locales, que miraban preocupadas el giro liberal español, al temer la imposición desde la península de mayores derechos para indios y mestizos, estableció un gobierno muy conservador, que sin embargo consiguió la animadversión de los limeños. A pesar de que hizo un gobierno conservador, no tuvo la simpatía de los criollos peruanos, por decirlo así. También le negaron su apoyo a las restantes ciudades del virreinato, impidiendo la llegada de ayuda exterior. San Martín tuvo que solicitar, como ustedes ven, había criollos que definitivamente no querían la independencia. San Martín tuvo que solicitar auxilio a Simón Bolívar para culminar la independencia. En junio de 1822,
Ambos próceres se entrevistaron en Guayaquil, donde San Martín optó por abandonar Perú, exiliarse en Europa y dejar a Bolívar la tarea de concluir la emancipación. Bolívar, que pese a su autoritarismo había dotado a la revolución de un amplio contenido popular, ya había dominado Venezuela y Colombia, con la ayuda de partidas del interior, de los famosos llaneros, los llaneros de Páez, también con la ayuda de mercenarios ingleses y de esclavos, a quienes había prometido la manumisión, se encaminó hacia la capital del virreinato, Lima. Antes de emprender la campaña del Alto Perú, actualmente eso es Bolivia, tuvo que domeñar varias rebeliones contra su autoridad, puesto que sus colaboradores apoyaron la causa realista al regresar el absolutismo a España. Vuelvo a repetir, había criollos que querían seguir siendo españoles. Nos hubiera ido mejor a ambos, a España y a la América española. Después de la victoria de Junín en Perú el 6 de agosto de 1824 y la de Ayacucho en Perú 6 meses después, el general independentista Antonio José de Sucre, el mariscal, derrotaba al virrey José de la Serna. Antonio José de Sucre era venezolano. Al año siguiente, el 1 de abril de 1825, en Tumusla, Bolivia, concluía el proceso independentista cuando el coronel Carlos Medinaceli acababa con el último bastión realista al dar muerte a su general, el español Pedro Antonio de Olañeta. Simón Bolívar, ese mismo verano de 1825, entró en el territorio de Charcas para dar su nombre a un nuevo estado, la República de Bolivia. Su sueño independentista se había cumplido, pero su visión panamericanista era solo una quimera. Vamos a ver qué pasaba en México. Impulsada por las protestas india y mestiza, la emancipación mexicana fue bien distinta a la de la América del Sur. Tras el fracaso de la revolución emprendida por Hidalgo y Morelos, los curas de los que ya hablamos antes, en los 10 años siguientes la crueldad del movimiento impidió que la oligarquía escuchara las reclamaciones campesinas. Que lo de México fue sangriento, y México es un país sangriento, siempre lo ha sido. Los mexicanos Morelos e Hidalgo fueron los únicos independentistas en todo el continente que intentaron una cierta alianza con las poblaciones indias y mestizas. Como dato curioso, pues, la primera constitución mexicana fue la constitución de Apatzingán de 1814, donde se reflejaba una estructura ideológica con un contenido igualitario, religioso y nacionalista. Posteriormente, las disposiciones llegadas desde Madrid en 1821, durante el trienio liberal, provocaron una revolución conservadora. Las medidas contra la Iglesia y la anulación de los fueros militares
sublevaron a la élite criolla contraria a cualquier cambio que modificara el estricto orden impuesto. Un antiguo general criollo y realista, Agustín de Iturbide, pactó con el guerrillero Vicente Guerrero el llamado Plan de Iguala para proclamar la independencia adaptada a una monarquía, garantizar los privilegios de la Iglesia Católica y propiciar la unión de las diferentes tendencias políticas, conservadores y liberales, rebeldes y realistas, criollos y españoles. Este compromiso, que llevaba implícita la separación de España, sirvió de nexo para aglutinar a grupos muy heterogéneos, hasta el punto de solicitar la independencia al virrey O'Donoghue, a quien no le quedó otra opción que aceptarla. A las Cortes Españolas llegó en febrero de 1822 la propuesta del Congreso Nacional Mexicano para que un príncipe español iniciara una nueva monarquía. Pero las Cortes lo rechazaron, así como el Tratado de Córdoba, firmado entre Iturbide y O'Donoghue, el 24 de agosto de 1821, por el que México se constituía en un imperio con una monarquía constitucional moderada. De este modo se consumó la separación política entre México y España. Iturbide accedió al trono y fue coronado emperador de México como Agustín I en mayo de 1822. Sí, señores, México fue una monarquía, o mejor dicho, un imperio. Y su primer emperador fue Agustín I. Pero el año siguiente México se declara República Federal. No duró mucho el imperio, separándose del resto de los países de las Provincias Unidas de América Central. De hecho, el país se llama los Estados Unidos de México. Hablemos de Brasil. Brasil fue una excepción. Si bien el proceso emancipador brasileño se condujo al mismo tiempo que el de las colonias españolas, posee unas características muy distintas. También en Brasil, a lo largo del siglo XVIII, se habían articulado una serie de reformas dictadas por el ministro Sebastián de Carvalho, marqués de Pombal, y por la reina María I, para estimular la producción colonial de azúcar e impulsar la del algodón. Ya dijimos en el video anterior que el azúcar y el algodón eran dos productos particularmente demandados, principales productos demandados por Europa. El 27 de octubre de 1807, por otra parte, y en Europa, Napoleón y Godoy firmaron el Tratado de Fontainebleau, del que hemos hablado en esta serie, en los videos 10, 11 y 12, por el que acordaron invadir Portugal, que se había opuesto al bloqueo continental contra Gran Bretaña. Ante el avance de las tropas napoleónicas, la familia real huyó a Brasil. La reina María I de Braganza negoció con los ingleses su protección para trasladarse con más de 10.000 cortesanos a Río de Janeiro, a cambio de la ocupación temporal de Madeira. Al convertirse Río en la capital del imperio, a partir de marzo de 1808, del imperio portugués, Río de Janeiro fue la capital, se desarrollaron sus infraestructuras, se agilizó el cobro de impuestos y la administración de justicia. Se abrieron el Banco Nacional de Brasil, varias reales academias, y se creó la Biblioteca Real con más de 60.000 volúmenes que el príncipe Juan, hijo de María I, había llevado de Portugal. Brasil se puso a la altura de cualquier corte europea.
Un pacto político entre las élites, garante de una transición incruenta y una estabilidad económica y social, llevó a la independencia. Una vez resueltas las guerras napoleónicas, los notables brasileños se negaron a retornar a la situación preimperial y solicitaron en 1820 al ahora ya príncipe don Pedro que rompiera con la dinastía de los Braganza y se quedara en Brasil mientras la corte regresaba a Portugal. Y así se hizo, y nada más ser nombrado regente en 1822, con la aquiescencia de los notables, destituyó al gobierno establecido y nombró uno pro-brasileño. El 7 de septiembre de 1822 se proclamaba la independencia de Brasil. El 1 de diciembre, don Pedro fue coronado emperador en Río de Janeiro con el nombre de Pedro I. Las tensiones entre la élite y el emperador saltaron enseguida debido a la disparidad de intereses. Se acusaba al monarca Pedro I de estar demasiado cerca del entorno portugués. En diciembre de 1823, el emperador disolvió la Asamblea Constituyente y promulgó una carta otorgada en 1824, lo que provocó la rebelión armada. Llevaron a Pedro I a abdicar en su hijo de 5 años, el 7 de abril de 1831, y regresar a Portugal. Un gobierno conservador se ocupó de la regencia. En 1840 se declaró el régimen imperial como la mejor opción de futuro, al garantizar la integridad territorial del nuevo Estado, un régimen que duró casi 60 años. En 1899, una revolución republicana encabezada por Manuel Deodoro da Fonseca impuso la República Federal. Pedro II falleció 2 años después en su exilio de París, el hijo de Pedro I. Bueno, las naciones de la América Española y de la América Portuguesa, es decir, de Iberoamérica, se han independizado. Vamos a ver muy brevemente qué pasa tras la independencia. Tras la independencia viene la desilusión, fragmentación política, inestabilidad institucional. En 1825, tras alcanzar la independencia, los antiguos dominios ultramarinos españoles se repartían en los siguientes estados. 1825. Estos eran los países de la que fue la América Española. 1825, repito. México, las Provincias Unidas de América Central, la Gran Colombia, Perú, Bolivia, Chile y las Provincias Unidas de Río de la Plata. Esas fueron las naciones que nacieron, valga la redundancia, debido al proceso de independencia. Cada uno de esos estados nuevos tuvo que definir su territorio, su sistema político y delimitar el modo de integración económica en el mercado local, regional e internacional. ¿La gata? Perdón, es que la gata quiere abrir la ventana.
Bueno, perdón. Eh, bueno, eh, cada país tenía que ocuparse de todas estas cosas que acabo de nombrar, pero las diferencias regionales y las disputas entre los próceres frustraron los proyectos panamericanistas de los libertadores, es decir, de una América unida. El deseo de Miranda y Bolívar acerca de la unidad de los habitantes hispanoamericanos para constituir un solo bloque frente a las potencias extranjeras se deshizo en pedazos. Las grandes potencias, sobre todo Inglaterra, también se ocuparon de casi fuera. Tampoco le convenía a Inglaterra, a Inglaterra le convenía una Iberoamérica libre, independizada, pero no unida, no como un bloque. Ni las uniones más sólidas lograron afianzarse. En 1830, año de la muerte de Bolívar, por cierto, la Gran Colombia se dividió en 3 repúblicas, enfrentadas en amargas guerras por asuntos territoriales. Nueva Granada, que era lo que hoy en día es Colombia más Panamá, Venezuela y Quito. Quito en 1835 se cambiaría el nombre por Ecuador. Esta es la disolución de la Gran Colombia. La falta de una red de transporte entre estas nuevas naciones hacía que a los negociantes de Caracas, por ejemplo, les resultara más sencillo y económico enviar sus productos a Europa que a Bogotá. Esta red de transporte hoy en día todavía no existe. En los nuevos países la guerra había arruinado la hacienda, los empréstitos extranjeros habían conducido a la bancarrota, no existía una mínima estructura estatal eficaz y pululaban demasiados militares dispuestos a ocupar puestos relevantes en la vida pública. Una incipiente clase política surgía sin ninguna experiencia de gobierno, dominada por la corrupción, que ahora es más grande que nunca, y el caciquismo, que impedían el normal desarrollo institucional. Las fuerzas centrípetas también truncaron el federalismo de las Provincias Unidas de América Central. Nacidas en 1823 y separadas de México después de la caída de Iturbide, los 5 países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, se rigieron por un gobierno y una constitución federal. Guatemala fue designada capital, pero sus fuertes tendencias centralistas resultaron opresivas para el resto de las regiones. En 1838, finalmente, la Federación, es decir, las Provincias Unidas de América Central, se desmembró cuando el Congreso trató de fiscalizar las rentas de los estados. A partir de entonces se convirtieron en repúblicas independientes: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tampoco fue posible el nacimiento de un estado único entre Bolivia y Perú. Bolivia se encontraba entre 2 virreinatos, el del Perú y el del Río de la Plata. En 1828 se convirtió en un país independiente, gobernado por el general Andrés de Santa Cruz a partir de 1829. Partidario de la unión del Alto y Bajo Perú, en 1836 el general Santa Cruz aprovechó un periodo de anarquía en Perú para incorporar esta república a una nueva confederación.
pero con el tiempo esta confederación desapareció. En 1828 se separó de Brasil la República Oriental del Uruguay y la colonia española, que había quedado dependiendo de Haití, República Dominicana, en 1844 haría lo propio. Surgieron algunas repúblicas de vida efímera, como la República de Yucatán, la República de Texas o Texas, la República de Acre, en Bolivia, que con el tiempo volvieron a integrarse en sus territorios. Brasil, a pesar de las grandes diferencias y las fuertes tendencias disgregadoras del norte, mantuvo su territorio unido. Posteriormente se extendió al incorporar zonas de Paraguay en 1872 y la compra de la provincia de Acre a Bolivia en 1903. Al terminar el siglo XIX, que es el que nos ocupa en esta serie, Hispanoamérica se hallaba dividida en 19 naciones, muchas más que cuando se independizó. Obtener fondos para sufragar el coste de los ejércitos se convirtió en la tarea primordial de cada gobierno. Una vez pacificado el territorio, hubo que financiar el déficit arrastrado por cada conflicto e iniciar la construcción de los aparatos estatales que permitieran la gobernabilidad. Hubo también que afrontar aspectos particularmente confusos como el latifundismo, el caudillismo, el militarismo o la corrupción. Además de las fronteras y el control territorial, hubo que establecer patrones métricos y monetarios y crear nuevos sistemas legislativos. Es decir, había que empezar de cero casi. Fue necesario abrir nuevas rutas de intercomunicación regional en las cuales el ferrocarril y el barco de vapor desempeñaron un papel relevante. Los ingresos aduaneros se convirtieron en la principal fuente de ingresos fiscales. Las guerras de independencia también generaron cambios sociales importantes. En principio, los nuevos estados se negaron a abolir el sistema esclavista y en varios países permaneció hasta mediados del siglo XIX. Por lo general, se adoptaron soluciones de compromiso, como por ejemplo la prohibición de la trata o la libertad para los hijos de las esclavas. El alistamiento general obligó a los gobiernos a conceder amplias manumisiones hasta casi desaparecer los esclavos domésticos. A finales de siglo, el sistema de producción esclavista prácticamente desapareció. Las masas indígenas también se vieron afectadas por la independencia y aumentaron donde antes había grandes núcleos de población, como en México, Guatemala, Perú, Bolivia o Ecuador. La ruralización y militarización fueron dos fenómenos emergentes en las nuevas sociedades, que impulsaron dos cosas que han sido fatales para Latinoamérica, como lo son el caudillismo y el clientelismo político. Ya existente en la época colonial, pero que amenazaba de manera continua a las jóvenes democracias. La ineficacia y debilidad de los gobiernos impulsaron el nacimiento de un personaje típico de las sociedades latinoamericanas, el caudillo, único garante de la estabilidad económica y social. Al descender el nivel de vida de las élites por el impacto bélico, ni el campo ni la ciudad sufrieron demasiados cambios. Los terratenientes seguirán gobernando con mano de hierro, aunque se renovaran los grupos de poder al repartirse tierras entre el ejército.
La revolución latinoamericana no fue una revolución económica, en lo absoluto, puesto que las estructuras productivas y mercantiles continuaron siendo las existentes antes de la emancipación. Tampoco fue la emancipación una revolución social. Si bien la ruptura traumática con la metrópoli tuvo efectos no deseados en las relaciones sociales, estos se debieron en parte a la movilización popular de los dos bandos ante la guerra. El gato. La gata. Pero sí fue una verdadera revolución política. Ni económica ni social, pero política sí. Basada en el nacimiento del ciudadano y por lo tanto de la ciudadanía, y en cuestiones como la soberanía popular, el gobierno representativo o el Estado de Derecho. La sociedad colonial hizo posible el avance del proceso emancipador, provocando nuevas formas de representación basadas en el individuo. La ciudadanía podía elegir autoridades y representantes populares. Se dio, a raíz de todo esto, el nacimiento de la individualidad. Las libertades y los derechos resultantes fueron sobre todo individuales y afectaron a todos los estratos de la sociedad. Lo importante de todo este proceso fue el asentamiento de las bases del desarrollo democrático de América Latina. Allí se votaba en las elecciones, cuando apenas se hacía en los Estados Unidos y en un reducido número de países europeos. El origen revolucionario de las repúblicas latinoamericanas provocó en el pensamiento decimonónico, es decir, del siglo XIX, una idea mítica de suma de todas las virtudes, el ideal republicano. El ideal republicano estuvo en la base de todas las revoluciones del siglo XIX, que es el siglo que nos ocupa. En los próximos videos, y después de haber analizado todas las revoluciones, hablaremos de la moderación de la revolución y la construcción de los estados liberales. Y nos vemos próximamente en esta serie del siglo XIX largo o en alguna otra serie, pero nos veremos. Por favor, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que sepan cuando he colgado un nuevo video, y gracias por escucharme si han llegado hasta aquí. Saludos.